Hola, mis hermanos y amigos. Bienvenidos a otro día de victoria en su programa Pregoneros del Maná. Estamos aquí. Ya ustedes saben por qué decimos que es un día de victoria. El simple hecho de amanecer vivo y poder ver la grandeza de Dios a través de su creación ya es una victoria. Pónganse a pensar cuánta gente descendieron al Seol sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Y nosotros estamos aquí, parados en la piedra inconmovible de los tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo. Salvador, Rey, Maestro, todo en la vida de un cristiano. Ustedes saben que yo le he venido hablando, le hablé el primer mensaje, estos son 3 temas. Le hablamos de la ley moral de Dios, le hablamos de la ley ceremonial de Dios y ahora le venimos a hablar la justicia de Dios. Hablar de la justicia de Dios es un tema muy amplio. No sé si me va a tomar 2 o 3 mensajes, pero lo voy a hacer con amor apegado a lo que dice su palabra, porque no es lo que dice Víctor. Yo le digo a ustedes siempre que no es lo que dice Víctor, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hoy le vamos a hablar la justicia de Dios. Y para hablar de la justicia de Dios, vamos a leer en Nehemías 9, en su versículo 8 solamente, para nosotros entender quién es Dios y su justicia. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra de los cananeos, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque tú eres justo. Cuando uno habla de... Nosotros nos ponemos a ver el transcurso de los tiempos. Los hombres que dicen que son justos, que yo actúo justamente, los jueces, los políticos, los profesores, en todas las áreas, los doctores, cada quien en su área siempre quiere actuar justamente. Pero hay veces que hay intereses en ese caminar hacia el cielo, hay intereses que dificultan que el hombre sea justo. Entonces no hay ni siquiera uno justo, dice la Biblia. Entonces cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios y vemos esto aquí, Señor, nos dijiste que nos iba a dar la tierra prometida, que iba a echar afuera a todos los idólatras de ese lado de la tierra que hoy se llama Israel. Entonces habían una gente que dominaban ahí ese territorio, y Dios le dijo: como han pecado y se han desviado de mi palabra, de mis conceptos, de la grandeza de Dios, yo los voy a echar de la tierra y se las voy a dar a ustedes. Voy a echar fuera al jebuseo, al cananita y a una serie de tribus que dominaban esa región. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la justicia de Dios, yo le voy a definir algo que yo encontré. Dice, ¿qué es la justicia de Dios? En el ámbito de las Escrituras, es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones debido a la justicia. Recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. La ley de la justicia también exige que un castigo por todo pecado que cometemos. O sea, usted se pone a pensar, la justicia de Dios, cuando nosotros pecamos delante de Dios, todo pecado debe y tiene que ser castigado, porque Dios en toda su justicia es justo. Lo único que separa al hombre de Dios
es el pecado. ¿Cómo se conquista el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se conquista pecando delante de Dios. ¿Qué es pecar? Pecar es no obedecer lo que dice la palabra de Dios. Usted lo puede mirar por todos los sitios del mundo. Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, legisló y nos dejó a nosotros esta Biblia sagrada para que nosotros aprendiéramos a vivir no conforme a los preceptos y a los conceptos y a las definiciones que tiene el hombre de la palabra de Dios, sino que nosotros obedezcamos todos sus estatutos y sus leyes que Él plasmó en este libro maravilloso que la conocemos como la Santa Biblia de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos este libro santo, y nosotros podemos reconocer que Dios es justo en todos sus juicios. Póngase a pensar cuántas personas hay en el mundo que dicen, pero ¿y por qué si Dios es justo hay tanta gente rico y tanta gente pobre? ¿Por qué mueren tantos niños? ¿Por qué tantas catástrofes? ¿Por qué tantos tsunamis? ¿Por qué tantas cosas, tantas guerras? Mi hermano, todas esas cosas suceden en este mundo, no porque Dios las quiere. Es que Dios se ha alejado, es que el hombre se ha alejado de Dios. Y el hombre sin Dios hace que el pecado produzca todo eso. Entonces, cuando el hombre no ama la tierra que Dios hizo, cuando el hombre la destruye, cuando el hombre la quema, cuando el hombre no tiene miramiento por hacer las cosas que Dios estableció en su palabra. Esa palabra es santa. Yo le he dicho a ustedes muchas veces que no hay un tema en este mundo que no esté plasmado en la palabra de Dios. Todo Dios en su justeza de su juicio puso todo al servicio del hombre y los ha puesto en esta tierra. Él le dijo, multiplicaos y fructificáis. Fructifiquen y multiplíquense bajo la tutela de la mano de Dios. Pero ¿qué hemos hecho nosotros con la justicia? ¿Qué hemos hecho nosotros con la justicia como seres humanos? Nosotros hay veces que hacemos una justicia basada en que este es amigo mío, en que este es de los míos, es que ese muchacho y yo somos amigos desde chiquitico, yo comí en su casa, él comía en la mía. Entonces hacemos una justicia basada en mi grupo, en lo que ellos defienden. Entonces, ¿usted se cree que Dios actúa así? Dios no actúa así. Dios es justo y todo pecado Él lo castiga. Pero, hermano Víctor, ¿por qué si Dios es justo, entonces nosotros aún en las iglesias tenemos problemas? ¿Por qué una iglesia se divide? ¿Por qué una gente deja su iglesia donde Dios lo trajo y de un momento a otro, por lo que sea, porque quieren posiciones, porque quieren esto, porque quieren lo otro, las iglesias se dividen? Mi hermano, Dios dice, ¿por qué la gente se divorcia? ¿Por qué la gente se divide? Porque hay veces que el ego del hombre, el orgullo del hombre, la gente no ha podido comprender que Dios condena el orgullo y el favoritismo. Dios habla en su palabra. En el libro de Santiago, Dios nos dejó a nosotros una cátedra de cómo nosotros conducirnos en la casa de Dios. Usted se pone a leer el libro de Levítico, cómo tenía que comportarse su pueblo en su casa. Y nosotros vemos lo que está pasando ahora en las iglesias, mi hermano. Mire, lo que está pasando es bochornoso para los que creemos en Jesús. Pero usted me dirá, Víctor, ¿y por qué sucede eso? Bueno, eso sucede porque mientras mucha gente dejan de practicar la santidad de Dios
su amor y su justicia y su confraternidad los unos con los otros. Entonces comenzamos a desviarnos y ya no nos queremos parecer a Jesús. Entonces cuando no queremos parecernos a Jesús, nos vamos alejando de Dios y nos vamos acercando al mundo, paso a paso. Eso es lentamente, que es una cosa tan lenta, que es un engaño que tiene el enemigo de nuestras almas, que no nos hace ver que trabajar para Dios es el Dios de unidad. Dios en Juan 17 oró por cada uno de nosotros y nos dijo y oró a Dios que nosotros seamos uno como Él y el Padre son uno. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, es que fulano no está con la corriente dentro de la iglesia que yo comparto. Es que fulano, cuando nosotros hacemos algo, me critica. Es que cuando fulano ve esto, no le agrada. Todo lo que es pecado, a cualquier hombre de Dios, cualquier hombre que ame la justicia de Dios, que vea lo que dice su palabra y él quiera vivir en función de lo que dice Cristo, va a tener dificultades, mi hermano. El Señor Jesús nos dijo a nosotros, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es yo parafraseando la palabra de Dios. Mis hermanos, la justicia de Dios es una cosa tan bonita, es una cosa tan extraordinaria que nosotros no sabríamos cómo definir su justicia si no tuviéramos este libro santo. Oiga lo que dice en Nehemías 9:33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque realmente has hecho más. Nosotros hemos hecho lo malo. Usted ve, este es un hombre que está escribiendo uno de los libros más lindos que contiene la Biblia. El liderazgo más fuerte que tiene la Biblia es el libro de Nehemías. Un carácter amoroso, un carácter de hierro. Ustedes han visto con una mujer, una señora que se llamaba Margaret Thatcher, le decían la dama de hierro. Bueno, pues si yo fuera a ponerle un nombre al libro de Nehemías, yo le pusiera el hombre de hierro, porque sus características, cuando usted se pone a leer ese libro santo de Nehemías, usted ve un líder de verdad. De verdad, cuando usted ve todas las condiciones y todos los sacrificios que pasó cuando vino a construir la casa de Dios y todas las dificultades que se le presentaron en el camino y al llegar, los que se rebelaban contra la voluntad de que el pueblo de Israel construyera su templo y reconstruyera sus muros y reconstruyeran sus casas. Cuando nosotros vemos ese peregrinaje de la obra maravillosa en el corazón de nuestro profeta Nehemías, y nosotros vemos todas sus vicisitudes y vemos al final que Dios fue justo con ellos. Entonces, cuando usted habla de la justicia de Dios y nosotros no comprendemos el gran amor que hay en la justicia de Dios para usted y para mí, entonces y para su pueblo, que es su iglesia. Dios nada más tiene una sola iglesia. Él no viene a buscar aquí la iglesia tal, la iglesia tal, la iglesia tal. Él viene a buscar la iglesia que se somete a lo que dice Dios en su palabra. Aquí no hay religión, la religión no salva. El que salva es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros someternos a su ley suprema, y su ley suprema es la Biblia. Entonces hay veces que nosotros por desconocimiento, dice el Señor, y mi pueblo pereció porque le faltó
conocimiento. Entonces, cuando nosotros vemos estas características que tiene el hombre delante de Dios, todas sus cosas que hace de estas cosas un diario vivir, vivir conforme a como dice Cristo en su palabra, no crea que es fácil. No, no es fácil, pero es posible cuando usted se somete a la ley de Dios y al poder del Espíritu Santo en su vida. Ese Espíritu Santo que le redarguye cuando usted ve una acción que es contraria a lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted ve que nosotros no tenemos un comportamiento santo delante de nuestros hermanos. Cuando nosotros no tenemos un comportamiento en nuestro trabajo que glorifica a Dios. Cuando nosotros no tenemos un comportamiento conociendo la palabra de Dios en nuestros hogares como cabeza de nuestros hogares. Y delegamos la autoridad que Dios nos dio a nosotros en la autoridad de la mujer. Y la mujer es ley, batuta y constitución de nuestros hogares. Entonces ahí hay una dicotomía que el hombre tiene que corregirla, porque Dios un día le va a llamar cuenta. Cuando Dios lo puso al hombre en su infinito amor, en la justicia de él, dijo que el hombre es la cabeza del hogar, que la mujer debe someterse a su marido en todo. Cuando nosotros nos oyen decir así, y una vez nos dicen que nosotros somos sexistas, que nosotros somos dictadores, que nosotros somos esto. Es que el hombre Dios lo puso como cabeza del hogar y Cristo es la cabeza de nosotros. Y nos dice a nosotros que tratemos a nuestras esposas como vaso frágil, porque es la ayuda idónea que Dios hizo para el hombre. Y cuando Dios hace algo en su justicia, Él cuando terminó de hacer este mundo, de hacer la naturaleza, de hacer todo, Él dijo, todo lo que Dios hizo es bueno. Entonces cuando nosotros comprendemos que la justicia de Dios es perfecta para el hombre, Él legisló como legislador de la tierra, Él legisló todo lo que había que legislar. Y su palabra, cuando usted va a ella y usted la estudia y usted la hace parte de usted y usted quiere vivir no conforme a como usted cree, sino conforme al diseño que Dios plasmó en su palabra, mi hermano, lo van a ver usted como que usted es un astronauta, que usted vino de allá de Marte, que vino, que usted es una persona, pero ven acá, ¿y qué persona es esta? Pero este hombre, ¿qué tanta santidad? La gente tiene que reírse, la gente tiene que se dé el paso, la gente tiene, no, pero esto que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios dice que no tenga favoritismo, que la palabra de Dios dice que no te agrupes, que eso lo que crea es división, que la palabra de Dios te dice que trate a tu hermano con amor, que la palabra de Dios te dice que ames a tu enemigo, que la palabra de Dios dice que si tú, una persona te pide algo que te quieres robar, dale también la capa. Ama. Oiga, cuando Dios dice, ama a tu enemigo. Usted se cree que es fácil, pero Dios lo dice. Usted tiene un enemigo que lo odia, ámelo con toda su mente y con todo su corazón. Porque cuando nosotros hacemos eso, mire mi hermano, nadie resiste el amor. El amor es una cosa que transforma. Oye, dice Dios que la blanda respuesta calma la ira. Cuando una persona se acerca a usted y usted es agredido verbalmente y usted se queda mirándolo y le dice, mi hermano, mi amigo, mi compañero de trabajo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú estás tan alterado? ¿Tú quieres que haga una oración por ti para que nosotros podamos hablar como dos personas civilizadas? Entonces, cuando usted dé esa respuesta, la persona que viene a agredirlo verbalmente a usted, ¿qué usted se cree que va a hacer?
Porque es que la palabra de Dios se cumple. Cuando usted se somete a la palabra de Dios en todos sus capítulos, en todas sus leyes, que no son gravosas. Las leyes de Dios, Él las dio a nosotros para que nosotros vivamos por ella. Y no es gravoso hacerlo, mis hermanos. No es gravoso, es que eso es lindo. Cuando usted quiere cumplir la ley de Dios, que esa Biblia se haga parte de su mente, de su corazón, y usted puede estudiarla todos los días y decirle: Abba Padre, Señor, heme aquí, hazme una bella persona, hazme cada día más santo, hazme cada día más parecer a ti. Ayúdame con tu Espíritu Santo a que yo pueda responder a los mandatos tuyos por amor a ti y por amor a tu nombre. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener escollos, mi hermano. Vamos a tener gente que nos van a ver que nosotros somos como marcianos, o nos van a querer ver de otra forma. Pero dice la Biblia: confiadamente esperé en Jehová, y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Entonces, cuando usted ve esto y usted se afianza y deja que al correr de los tiempos, cuando en todas las generaciones de la historia de la humanidad han habido hombres que han traído mucho avivamiento en la casa de Dios y su pueblo. Hubo un hombre una vez que la iglesia estaba sumido en un caos tremendo y pasaron muchos años en este proceder de su pueblo, y vino Dios y llamó a su hijo, que se rebeló contra los líderes espirituales y formó la iglesia bautista, Martín Lutero. Martín Lutero clavó las 10 tesis en la puerta de una iglesia y dijo lo que era la iglesia, que se había desviado. Entonces, ese avivamiento que trajo Martín Lutero al mundo todavía hoy repercute en la vida de cada uno de nosotros. Cuando la iglesia se va desviando, Dios está mirando lo que está pasando. En su justicia, Él le habla, le dice: se están alejando de mí, se están alejando de mí, se están alejando de mí. Envía gente que le dice: mire, se están alejando de los lineamientos que yo establecí en la palabra. Entonces, cuando no quieren oír, Dios trae un avivamiento y los deja que se vayan para el mundo. Y su remanente fiel que Dios tiene en todas las partes del mundo comienza a florecer, y viene el avivamiento, y comienza un avivamiento. Es cuando nosotros vemos que las vidas entregan su vida y su corazón a Cristo. No hay un avivamiento más lindo que eso. Cuando usted ve que una vida confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador. O hay otra parte de la historia en la Biblia, hay muchas, que Dios trajo muchos avivamientos. Vemos la familia Wesley, los hermanos Wesley. Vemos a el hermano Jonathan Edwards. Vemos a todos esos hombres que han traído un avivamiento maravilloso en el pueblo de Dios. Cada vez que la iglesia se está pareciendo mucho al mundo y menos a Jesús, Dios se queda calladito, trae un avivamiento y viene una nueva camada a predicar la palabra de Dios como Dios la diseñó. Señor, tú eres justo en todas tu justicia. Dice en 2 de Crónicas 12, del 1 al 8, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra la voluntad de Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, el pueblo que venía con él de Egipto, y
esto es de libios, sequineos, y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. He dejado en mano de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que había humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí, que es servir a reinos de las naciones. Mi hermano, cuando Dios establece ese castigo en su justicia pura y santa, cuando el pueblo se desvía de las cosas de Dios, Dios da el castigo, mi hermano. No se crea que cuando usted ve que pasa algo en medio de su pueblo y usted ve el sufrimiento de remanente, porque en todos los movimientos que hay, Dios tiene un remanente fiel. En todos los movimientos de su iglesia, Dios tiene hombres y mujeres consagradas para su gloria. En todas, Dios siempre tiene un remanente fiel. Hubo un profeta que dijo: mataron a todos los profetas y nada más quedo yo. Y le dice el Dios: no, mi hijo, no eres tú solo que queda. Yo tengo 150 escondidos que no han doblado sus rodillas al mundo y sus deseos, a Baal. Eso es un Dios falso, que le decían Baal. Póngase a pensar. Nosotros hay veces que pensamos que este mundo anda a la deriva, pero este mundo no anda a la deriva, mi hermano. Este mundo anda bajo la voluntad eterna de Dios. Se cumplió el tiempo. Gracias por escucharme. Espero que esta palabra le llegue a lo más profundo de su corazón. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Pregoneros del Maná. Por favor, suscríbase y comparte este mensaje. Y nosotros venimos en la segunda parte la próxima semana. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.